de Timoteo, capítulo 2, versículos del 8 al 10. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 8 al 10. Muy bien, por favor, si pueden acomodarse para que vengan las personas, ayúdenos por favor a las personas que están entrando. Gracias. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8 al 10. Dice así la palabra de Dios. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Retomamos el estudio de Segunda de Timoteo, donde el apóstol Pablo aconseja a su hijo a la fe que pueda vivir como un soldado, como un atleta y un labrador de Cristo. Mira conmigo, por favor, capítulo 2, versículo 3, dice así: Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Verso 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Nótalo: soldado, atleta y labrador de Cristo. Y Timoteo, al igual que todo cristiano, debía ver en qué medida estaba aplicando estas enseñanzas de las Escrituras a su vida y su ministerio en el Señor. En tu vida, querido hermano y hermana, ¿estás obedeciendo a aquel que te tomó por soldado o ante la primera escaramuza quieres desertar del Señor? ¿Estás luchando fielmente como un atleta de Cristo o estás compitiendo con tus propias normas y no según las Escrituras? ¿Estás trabajando esforzadamente como un labrador para que haya fruto en otros y no solo estás pensando en ti mismo? Mira lo que dice el versículo 7. Pablo dice: considera lo que digo. Medita de qué manera estas enseñanzas del soldado, atleta, labrador, las estás metabolizando en tu vida, aplicando en tu vida. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Veamos que la asimilación de estas verdades vienen por vía del Espíritu Santo. El Señor te dé entendimiento en todo. Es el Señor quien nos da entendimiento, no solo para conocer algo de la Biblia, sino conocer al Dios vivo y verdadero que opera aquí en el corazón, una cirugía espiritual, y que podamos conocerle y aplicar lo que el Señor nos deja en su palabra en el diario vivir. Ahora, vamos a ver qué más nos aconseja el apóstol Pablo aquí. Recuerden que el tema de esta mañana es la preeminencia de Jesucristo. Mira conmigo, por favor, el primer punto. Es acuérdate. Mira ahora el versículo 8. Dice así: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. ¿Cómo podría ser que el apóstol Pablo, recibiendo todos estos consejos apostólicos, pueda olvidarse del Señor? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo podría ser que un cristiano, sabiendo que el Señor lo redimió, lo salvó, pueda olvidarse de su Salvador? ¿Cómo podría ser esto? Y tengamos en cuenta que no es primera vez en la palabra de Dios que se nos exhorta a no olvidarnos del Señor. Mira conmigo Deuteronomio 8:11. Dice así: mira cómo la palabra de Dios nos exhorta a esto.
Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumenta y se enorgullezca tu corazón. Medita en esto, hermano, medítalo, conéctalo a tu realidad. Dios te salvó, gloria al Señor. ¿Qué es lo que Él te ha dado en toda la vida en Cristo? Conecta esto. Mira versículo 14 nuevamente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora vamos al Salmo 78, versículo 40. Dice así: ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo, que es un lugar habitado o desértico. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Mira el verso 42. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. No se acordaron de su mano. Es triste, pero es una realidad. Olvidarse del Señor y quedarse con los beneficios de su gracia. En el contexto aquí en 2 de Timoteo, Pablo aconseja a su hijo en la fe a no olvidarse de su Salvador y Señor. Acuérdate, le dice. Acuérdate quién es Jesucristo, Dios humanado. Mira en tu Biblia, versículo 8, dice, del linaje de David. Es decir, Cristo es el Rey Mesías prometido. Él es el Rey Mesías prometido, del linaje de David. Por lo tanto, Él tiene la preeminencia. Eso quiere decir que debe tener el primer lugar, mente, corazón, toda la vida en Cristo. Acuérdate de Jesucristo el Señor. Lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, podríamos expresarlo de esta manera. Timoteo, ante el riesgo de que termines en una cárcel como yo, Pablo le dice eso, acuérdate de Jesucristo y no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. En la enseñanza de la sana doctrina, acuérdate de Jesucristo, que toda la Escritura es inspirada por Dios. En las batallas contra los falsos maestros, acuérdate de Jesucristo y retén las sanas palabras que de mí oíste. En la corrección del pecado, acuérdate de Jesucristo y tú huye de las pasiones juveniles y ejercítate para la piedad. Timoteo no podía perder su mirada en Cristo, nublarse por todas las batallas que estaba pasando esta iglesia local, sino acordarse constantemente de Jesucristo, su Señor y Salvador, el soberano Rey, Dios hecho hombre. En nuestras vidas no podemos olvidarnos de Jesucristo. Tienes que conectar la persona de Cristo en tu agenda diaria, en tus decisiones, en tu diario vivir. Y esa es una batalla en la mente. ¿Recuerdas cuando Cristo anunció su muerte y resurrección? Y entonces Pedro, siempre Pedro, el impulsivo Pedro, al escucharlo a Cristo, lo llamó aparte y le reconvino, es decir, le llamó la atención. Miren, Pedro le llamó la atención al Señor y le dijo, no te conviene que esto te acontezca, Señor, que muera en la cruz. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué estaba pasando con Pedro? Había perdido esa batalla en la mente. Satanás había puesto pensamientos en su mente y estaba pensando desde el plano humano, no desde el plano de las Escrituras y de la palabra de Dios. Es una batalla diaria, una disciplina en el Señor, acordarse de Cristo para conectarlo en el diario vivir. Eso significa, a
los jóvenes aquí en la escuela, universidad, en el trabajo, en la familia, en el diario vivir. No es solamente que sepas de algunos versículos, de historias de la Biblia o de doctrina que estés profundizando. Gracias a Dios por todo esto, es importante, pero lo que estamos diciendo acá es que estas verdades que tú vas aprendiendo de la palabra de Dios te muestren a Jesucristo, no como un concepto o como una definición en un libro o un pizarrón, sino cómo ese Señor es real en tu diario vivir. Es lo que decía Pablo en Filipenses capítulo 1, para mí el vivir es Cristo. Pablo había sido enseñado por el Señor a que conecte a Jesucristo en su día a día. Pero algo más note, porque aquí el verbo acuérdate está puesto como un mandato, es un mandamiento. Y conlleva la idea de sigue recordando o continúa recordando. Es decir, es una acción continua, no es algo de un momento o de alguna circunstancia en el cual solo allí podemos acordarnos del Señor, sino que es algo constante. Y al ser un mandato no es opcional. Y quiero hacerte notar que si el Señor lo pone como un mandamiento, es porque sabe que somos propensos a olvidarnos de quién es Él. La preeminencia, el primer lugar de Jesucristo en nuestras vidas tiene que estar al frente de nuestras mentes, para no contagiarnos ni distraernos con la pecaminosidad del mundo, con mis tentaciones y mis debilidades, o con una pseudo vida cristiana que me hace pensar en muchas cosas del cristianismo, pero me hace olvidar de Jesucristo. ¿Cómo puede ser eso? En otras palabras, en el contexto de Timoteo, nadie podía ser un buen soldado de Jesucristo si la mirada no está puesta en el comandante general, que es Jesucristo. No se podrá ser un fiel atleta del Señor si la mirada no está en la meta, en el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. No habrá fruto para la eternidad si el labrador no comprende de que es el Señor quien produce fruto para su gloria y exaltación. No hay manera de vivir un cristianismo bíblico si mi mente, mi corazón, mi ser no están puestos en el Señor. Y Pablo lo vivió. Pablo lo vivió con su ejemplo, porque en esa cárcel donde está fea, hedionda, pestosa, Pablo no ha dejado de acordarse de su Salvador y el Señor soberano. En versículo 9, mira lo que dice Pablo, en el cual, recuerda, versículo 8 dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David. Saltamos un poquito, versículo 9, en el cual, en Jesucristo, dice Pablo, sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Nótalo, Pablo pudo entender que esa prisión es la soberana voluntad de Dios y que se encuentra en Jesucristo. Para que Pablo haya llegado a esta enseñanza, el Señor ha tenido que tratar su mente, tratar su corazón. Es lo que Dios tiene que hacer con nosotros para que esta palabra se encarne en nuestras vidas y no desconectar a Cristo en nuestra vida, diario vivir, en las decisiones que tomemos. Y mira que Pablo quiere enfatizar una verdad de todas las cosas que podemos acordarnos de Jesucristo. Aquí Pablo enfatiza una verdad en el versículo 8. ¿Qué es lo que Pablo enfatiza para acordarse de Jesucristo? Resucitado de los muertos. Y esta es una verdad basamental, fundamental en el cristianismo. No voy a cansarme de repetir que el infierno va a intentar que podamos quitar la mirada de la resurrección de Cristo o menguar la resurrección de Cristo simplemente para tenerla como un acontecimiento que sucede en el calendario del año. Mira, por favor, 1 Corintios 15:3, dice la Biblia así, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado,
y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, ese es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Eso significa que han fallecido. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice aquí Pablo. Nótalo, las Escrituras enseñan a mirar a Jesucristo. Él fue quien resucitó, Él fue quien se apareció a los discípulos, Cristo fue quien apareció a los 500 discípulos después, Él se apareció por último a Pablo. La centralidad del mensaje ayer, hoy y mañana, según las Escrituras, siempre será Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice, conforme a las Escrituras. ¿A quién apunta? A Jesucristo. Mira ahora 1 Corintios 15, 17. Dice Pablo, un caso hipotético, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, es hueco, vacío, aún estáis en vuestros pecados, estaríamos ahorita rumbo simplemente a la perdición. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron, los que fallecieron, sinónimo acá, bueno, perecieron, no van a resucitar. Y después dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué hacemos acá si Cristo no resucitó? Perdemos el tiempo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Cristo ha resucitado. Cuando aquí en 2 de Timoteo, nótalo, Pablo no enseña a recordar la resurrección como si fuese un acontecimiento, sino recordar a Cristo resucitado. No adoramos a un acontecimiento pasado, sino que servimos, adoramos y nos acordamos de Jesucristo vivo y victorioso que se levantó entre los muertos. Esa tumba fue removida sobrenaturalmente. Los soldados allí cayeron como muertos, espantados, porque Cristo se levantó de los muertos. En la iglesia primitiva, y ha corrido a lo largo de los años, algunas iglesias aún en el mundo lo practican, basado en Lucas 24, cuando Cristo les habló a los discípulos camino a Emaús. Esos 2 discípulos volvieron donde estaban los otros discípulos y dijeron, verdaderamente Cristo ha resucitado. Y entonces se acuñó una frase que los días domingos, cuando los santos se reunían para adorar y abrir la palabra de Dios, uno le decía al otro, Cristo vive. Y el otro respondía, en verdad ha resucitado. Y se saludaban así, Cristo vive y en verdad ha resucitado. Gloria a su nombre. Cristo vive. Pablo dice, acuérdate de Jesucristo resucitado de los muertos. Cuánta quietud trae al corazón afanado, desalentado, con temores. Sí, pasamos eso. Desaliento, afanes, temores presentes, temores del futuro, pero qué quietud trae al corazón recordar que Cristo está vivo. He aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo lo prometió. Cuando llegas a esa oficina difícil y estás pensando en todos los desafíos de ese día, quizá problemas que siempre aparecen, recuerda que Cristo llegó antes a esa oficina. Te está esperando. Cristo está vivo. Cuando vas a esa universidad con las presiones propias de lo que significa esto, Cristo está ahí. Ya te está esperando. Cristo está vivo. Cuando despertamos y abrimos los ojos muy de mañana, Cristo está vivo, está allí. Y cuánta quietud trae al corazón esto. Recordar que Él está vivo, por supuesto, nos lleva a vivir para Él, sea cual sea el costo de ello. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, Pedro va a decir,
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nótalo, nos hizo renacer. El verbo recae sobre Dios. Dios nos hizo renacer. Esto no es una operación nuestra personal. Él, por pura gracia, viéndonos muertos en delitos y pecados, nos quiso dar vida en Cristo, renacer, el nuevo nacimiento, la conversión en el Señor. ¿Por qué nos hizo renacer para una esperanza viva? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Sí, el Señor ha resucitado, gloria a Dios. Él está vivo y está vivo por toda la eternidad. Es decirle al Señor con un compromiso: Señor, en este polvoriento mundo quiero vivir para ti, sin misticismos, sin cosas raras allí, sino con una convicción del cielo. Permíteme caminar por fe, con esa esperanza viva en este Jesucristo que ha resucitado. Y nótalo, por favor, que en el mismo versículo 8, Pablo dice, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Cuando Pablo dice conforme a mi evangelio, no quiere decir de que Pablo está hablando de una opinión personalísima o su enfoque del evangelio, no, sino que está hablando del mensaje de Jesucristo, revelado divinamente, confiado a Pablo y proclamado por Pablo. Mira por favor Gálatas capítulo 1, versículo 11, dice así. Pablo dice esto: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, no proviene de la mente del hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Claro, cuando Saulo de Tarso, Pablo, ¿no es cierto?, se convirtió a Cristo, camino a Damasco, el Señor lo tocó, lo quebrantó. Claro, el Señor pudo haberle mandado ir donde los apóstoles y que los apóstoles, o uno de ellos, o algunos de ellos, le enseñaran la doctrina cristiana. Pero el Señor no decidió eso. Decidió que cuando Pablo se convirtió, lo llevó a Arabia durante 3 años y allí le reveló el mensaje del Evangelio. ¿Sabes por qué Pablo fue llevado a Arabia y no donde los apóstoles? Es que Pablo sabía mucho. Él aventajaba a los de su tiempo en su preparación, sabía mucho. Él era celoso de las tradiciones de los fariseos, sabía mucho de religión. Y lo que Pablo necesitaba era el trato de Dios, en el silencio de Dios, asimilar por vía del Espíritu Santo las verdades eternas, y allí, cuando el Señor lo ubicó, ¿saben lo que es ubicaína? Es un término teológico nuevo. Lo ubicó, trabajó en su mente, en su corazón de Pablo. Allí le dio las verdades eternas y le confió el Evangelio. Entonces cuando Pablo dice, conforme a mi Evangelio, es que él abrazó, lo apropió. Ese Evangelio que el Señor le ha dado, lo ha tomado como suyo y es ese Evangelio que proclama. Y él tiene la seguridad ahora en ese lugar tan feo donde está en esa cárcel, que el Cristo preeminente y el Cristo soberano le sostiene, y Pablo no quería dejar de acordarse de Jesucristo, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Pablo sabe que la palabra de Dios no está presa, está sin cadenas, es soberana. Corre. ¿Recuerdas la cárcel? Hace una semana le enseñé la foto de la cárcel Mamertina, que está en Roma actualmente, donde Pablo estuvo allí, la parte inferior, digamos, bajo la superficie, una celda feísima, cerrada totalmente. Había un orificio allí en el techo para una parte superior donde estaban los soldados romanos, para que ninguno de los que estaban abajo se saliera por ese orificio. Alguien ponía la mano allí y quedaba sin mano, porque ahí estaban los soldados romanos. Pero Pablo dice, la palabra de Dios no está presa.
Sabe que cuando él está orando, cuando Onesíforo, recuerdas, iba a visitarlo, podían compartir de la palabra de Dios. Él sabe que lo que están compartiendo, esa palabra que no está presa, está tocando el corazón de esos soldados. Y podemos pensar un poco, imaginarnos un poco esos soldados saliendo de su turno del cuidado de esos presos, yendo a casa, hablando quizá con su esposa, diciendo, allí en la cárcel, escuché a ese hombre que está abajo hablar de Jesucristo. Sí, el Evangelio no está preso. El Evangelio está obrando y actuando. Por eso proclámalo, predícalo, dilo a otros, porque no está preso. La palabra de Dios es viva y eficaz y va a llevar el fruto que Dios quiere en la vida de otros. Hace años, lo he contado anteriormente, hace años estando en Piura, estaba con el pastor, me llevó a una casa ahí para almorzar, comida del norte, riquísima, ¿no es cierto? Y una hermana muy sencilla nos atendió, un hogar muy sencillo. Estábamos comiendo allí y nos contó su testimonio, cómo vino a los pies de Cristo. Y después nos contó de su esposo, que era terco como una tapia. Le gustaba el trago, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y si había un día más, también le daba. Era terrible, la hermana estaba desanimada porque el licor trae consigo a veces violencia y todo eso, y el pastor, su esposa, las hermanas le animaban y le decían, no te desanimes, sigue esperando y predicándole, estamos orando por él. Y este hombre no respondía, hasta que un día, borracho, amaneció en un basural al costado de un árbol. Sí, tendido allí. Él se despertó y se dio cuenta que estaba en un basural. Y tratando de reponerse ahí un poco de lo que había bebido la noche anterior, ahí al costado, en la basura, encuentra una página de la Biblia. Alguien la había roto, alguien la había tirado, y ahí estaba esa página de la Biblia. Y cuando él la tomó y la leyó, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el Espíritu de Dios, que usa su palabra viva, comenzó a hacerle recordar todo lo que le habían predicado. El Espíritu de Dios lo comenzó a llevar a darse cuenta de su pecaminosidad y de Cristo que había muerto en la cruz por sus pecados. Y al momento cuando él lee esto, se quebranta, se arrodilla al lado del árbol, comienza a clamar al Señor, pedirle perdón por sus pecados, que obre en su vida, y fue a su casa y le dijo a su esposa con olor todavía, me he convertido a Cristo. Y ella le dice, ¿así? ¿Te has convertido a Cristo? Los días siguientes, las semanas siguientes, se vio una real conversión. Ese hombre dejó su esclavitud del licor y ahora, conversando con él, porque él llegó al rato a la vivienda, almorzando juntos, él podía contar cómo esta palabra, que no está presa, hermanos, tocó su vida, su corazón, y ahora era de él. Era de él. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Era un tesoro en medio de un basural. Y esa luz potente del Evangelio tocó la vida de este hombre. Pablo sabe que la palabra de Dios no está presa. Hace su efecto, toca vidas y hace la obra de Dios como Él quiere. Por eso es que al inicio de esta segunda carta, Pablo le va a decir, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Predica la palabra con valentía, Timoteo, esa palabra no está presa. No hay nada más engañoso que está llenando iglesias cristianas cuando hay líderes de que predican una religión sin salvación.
o que simplemente acomodan el mensaje del Evangelio de forma más aceptable, lo pongo entre comillas, para que supuestamente tenga un mayor resultado, y lo pongo entre comillas, en la vida de la gente, pero no hay nada más engañoso y diabólico hacer eso. Porque el Evangelio de Jesucristo es confrontativo, confronta el pecado, pero a la vez nos muestra al Cordero de Dios, a Cristo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario para perdonar a aquel que se había perdido. Acuérdate de Jesucristo, Timoteo, en tu vida diaria. No te olvides de Él. Ese es en primer lugar. Pero ahora mira, en segundo lugar, soporta. Porque el versículo 10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Nota ahora que Pablo no solo sufría por su fidelidad a Cristo, está en esa cárcel, sino que también sufría porque no quería que ningún escogido dejara de escuchar la palabra de Dios. Aunque Pablo no sabía quiénes eran los escogidos de Dios y predicaba el Evangelio a toda criatura, él anhelaba que por medio de él, su ministerio, puedan escuchar ese Evangelio y venir a Cristo. En otras palabras, que haya escogidos no quita la responsabilidad a la iglesia del Señor a hablarle a todo hombre y a toda mujer de toda etnia, pueblo y nación acerca de Cristo. Y Pablo dice, por ellos, no los conozco, pero por esos escogidos todo lo soporto por amor. Estando en esa cárcel, como hemos mencionado, pero también Pablo tuvo que soportar el abandono de personas. Figelo y Hermógenes encabezaron esa lista. Sufrió males, él dice males en plural, de Alejandro el Caldelero, y también Demas, quien fue un colaborador cercano, dice, lo abandonó amando este mundo. Sí, Pablo podía soportar estas duras condiciones en que se encontraba por obediencia al Evangelio que no estaba encadenado. Y él dice, todo lo soporto por amor de los escogidos. Si te han dicho cosas desagradables por tu fe en Cristo, sopórtalo en Cristo. Si te han ofendido por ser cristiano, sopórtalo en Cristo. Aun si gente cristiana te ha criticado por mantenerte íntegro o íntegra en la palabra de Dios, sopórtalo en Cristo. Mira lo que va a decir Pedro, su primera carta, capítulo 3, versículo 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Así es la vida cristiana. Hay gente en tu familia, hay gente en tus contactos, amistades, personas en general, a los cuales Dios quiere obrar salvación. Pero tú eres quien tiene que abrir tu boca y predicar fielmente y valientemente el Evangelio. Tú dedícate a predicar. El Señor es quien escoge. Eso se lo dejamos al Señor. Él tiene los suyos. Tú y yo proclamamos el Evangelio por amor de los escogidos. Dios tiene escogidos. Hay que predicar la palabra. ¿Saben lo que significa acá la palabra soportar? Lo explico de la manera más sencilla. Soportar significa soportar. Y hay que hacerlo ciertamente con paz y sin amargura. Cuando veas gente redimida por Cristo a quien tú hablaste, cuando allá en los cielos estemos y te enteres que has sido parte de poblar el cielo con el Evangelio de Jesucristo, una pequeñita parte, aunque sea, de todos los redimidos de todos los tiempos, sí, daremos gloria al Señor, honra al Señor, que nos permitió soportar. En 1 Pedro 1:5 dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Gracias al Señor que Él, su poder, nos permite soportar para continuar la vida en Cristo, por amor de los escogidos. Mira al final del versículo 10. Para que ellos, los escogidos, también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria
eterna. Querido amigo que estás en esta mañana, la palabra de Dios dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, sino solo en el nombre de Jesucristo, el Dios humanado, del linaje de David, el Rey Mesías prometido, el soberano Dios, el Cordero de Dios que en la cruz pagó por tus pecados derramando su sangre, el Santo por los pecadores, el justo por los injustos, y manda, dice la Biblia, a todos los hombres que se arrepientan de sus pecados. Dios te manda que te arrepientas y que creas en Jesucristo, abraces por fe la salvación que Cristo te ofrece y puedas obtener perdón de pecados y vida eterna en Cristo Jesús. El Cristo resucitado te ofrece hoy salvación y vida eterna. Eso es lo que dice al final del versículo 10, la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Porque un día todos los redimidos estaremos con el Señor en su gloria por la eternidad. Y todo lo que hayamos soportado aquí no significará absolutamente nada de lo que allá en la eternidad gozaremos, donde no habrá llanto, ni dolor, ni enfermedad, sino que estaremos con el Señor Jesucristo para siempre, adorándole y glorificándole. Pablo dice en Romanos 8:17, escúchalo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, sí, en la gloria eterna. Allá donde en el tribunal de Cristo Él dará sus galardones a los suyos, conforme hayamos vivido aquí en la tierra. Acuérdate y soporta y avanza en Cristo. Hay gente que necesita del Salvador. Vivamos para Él, para su gloria.